Una forma de darse cuenta de que alguien es una persona ciertamente inteligente y que hay esperanza para ella, a diferencia de muchos otros, es cuando en una discusión de tipo intelectual esa persona es capaz de separar los argumentos de una persona de la persona misma. Es decir, es capaz de aceptar que si bien a alguien le cae muy mal, pero ha hecho un argumento bastante bueno, que resiste las críticas, que está bien estructurado, que ha pasado por los análisis más minuciosos y ha salido victorioso, entonces ese argumento se acepta independientemente de quién diablos lo ha dicho. Si ustedes son capaces de entender ese principio, entonces ustedes son capaces de evitar la falacia ad hominem. La falacia ad hominem consiste en atacar las ideas de la persona a través del desprestigio de la persona misma. Y eso se puede hacer incluso en una variante que tiene esta falacia, que se llama falacia ad hominem circunstancial, en la que yo lo que hago es transferir la mala imagen de la persona al argumento, mostrando que el argumento es incoherente con las creencias o forma de actuar de la persona. En ese caso, el famosísimo refrán predica pero no aplica es una forma de aplicar la variante circunstancial de la falacia ad hominem. Y pues nosotros no queremos que ustedes cometan ese tipo de errores argumentativos porque se van a ver como unos reverendos payasos estúpidos pendejos. Y eso me trae a lo que voy a decir a continuación. Me encontré un montón de falacias ad hominem ofensivas en las que buscaban desprestigiar una idea a través del desprestigio de su autor en un artículo en el que un paleoantropólogo de Harvard explicaba que el ejercicio moderno, como lo conocemos hoy día, yendo al gimnasio, montando bicicleta, etcétera, etcétera, es completamente antinatural, en el sentido de que nuestros antepasados no hacían esas cosas e igualmente tenían una forma de actividad física que los mantenía sanos. Es decir, los antepasados humanos, que eran cazadores recolectores y algunos seguramente eran nómadas, se mantenían activos de esa forma, cazando, pescando y hasta bailando cuando no estaban buscando los medios para subsistir. Y así se mantenían saludables. Pero nosotros en estos tiempos del siglo XXI ya no tenemos que recurrir a la caza y a la pesca de la misma manera que nuestros antepasados. Así que tenemos que recurrir al ejercicio para mantenernos saludables. El problema es que nuestros cuerpos están programados para evitar esfuerzos completamente innecesarios. Por eso un cazador-recolector de esos tiempos no se levantaba los días completos a trotar a las 5 de la mañana 8, 9 o 10 kilómetros. Porque esos 8, 9 o 10 kilómetros que se levantaba a trotar a las 4 o 5 de la mañana eran una pérdida innecesaria de calorías vitales para sus actividades más importantes. Pero como nosotros en estos tiempos no tenemos que cazar y recolectar de la misma forma que ellos, entonces tenemos que salir a trotar. Y lo que hacía el autor era dar una serie de tips para hacer ejercicio, mantenernos sanos y ser disciplinados, porque todos los seres vivos necesitan hacer actividad física para llegar a la vejez lo más sano que se pueda. Y más o menos por ahí va el mensaje del texto. Pero la gente estúpida no se hizo esperar. Y entonces aquí es donde llegamos a la parte que me hierve la sangre, porque es gente tonta sin comprensión de lectura que va y lo primero que dice después de leer el texto es que el autor del texto está traumado con otro hombre que seguramente sí es disciplinado con su estado físico. ¿Cómo que sí es disciplinado con su estado físico? ¿Acaso usted sabe que el autor del texto es un flojo o qué? Otra gente diciendo que me gustaría ver el estado físico del autor del texto. ¿Qué coño tiene que ver el autor con esto? Está hablando del autor como persona, tratándolo de flojo, de gordo. Otra gente diciendo que esto ya era un consuelo para los sedentarios y que estaba haciendo apología a la pereza. Y otro pendejo salía diciendo que esto ya era pasarse de flojo. Ustedes tienen idea de lo ridículos y completamente
estúpidos, agüevados, tapados de cerebro que se ven cuando hacen ese tipo de razonamientos, con este tipo de publicaciones y en general en cualquier contexto. ¿Verdad que no tienen idea hasta que alguien hace este tipo de comentarios y lee en voz alta ese tipo de opiniones? Ah, el mensaje aquí es que eviten eso, porque entonces se van a ver como todas estas personas estúpidas y sin cerebro y sin comprensión lectora. Que aquí esto ya no es ninguna falacia ad hominem lo que les estoy diciendo, porque es que la gente estúpida se hace notar sí o sí. Y, y me hace perder toda la fe en la humanidad. Y los odio por eso. Así que el mensaje aquí es: eviten caer en esos errores de tratar de burlarse de la gente antes que atacar sus ideas, porque se ven débiles de cerebro, a diferencia de lo que ustedes creen que están haciendo en su fuero interno. Dejen de ser tan estúpidos y tan pedazos de basura. Ya creo que finalmente me he desahogado de la lectura de ese artículo. Tal vez la lectura del artículo fue muy placentera, pero la lectura de los comentarios no. Así que la lección es: aprendan a distinguir a la persona de las cosas que esa persona dice, porque si no se van a ver tan ridículos como todos esos agüevados que acabamos de mencionar.